Para los automóviles se ofrecía una gama bastante amplia de motores, incluidas las modificaciones híbridas. Cabe destacar que solo los sedanes y camionetas estaban equipados con motores diésel, mientras que los cupés y descapotables venían exclusivamente con motores de gasolina. El motor diésel básico era un OM 654 de 20 la de 2 litros con 3 opciones de potencia. Las variantes más débiles y potentes solo estaban disponibles con tracción trasera y únicamente en sedán. Además, este último estuvo en la línea solo unos meses, después de lo cual fue reemplazado por una versión con una capacidad de 194 caballos de fuerza y tracción total. El segundo diésel, el OM 656 de 29 SCR, con un volumen de 2,9 litros, estaba destinado únicamente a la tracción total. Para las camionetas con tracción total, las ovejas Mercedes también tienen un motor diésel de 3 litros. Curiosamente, todas las camionetas diésel se ofrecieron en una versión especial todoterreno. Y todos los de gasolina ya se quedan sin él. La línea de gasolina comenzó con un motor M274 DS20 al de 2 litros. Este motor se presentó en 4 opciones de potencia. Esta unidad estaba equipada con versiones de automóviles con tracción trasera, y solo las modificaciones con una capacidad de 184 caballos de fuerza podían equiparse tanto con tracción trasera como con tracción total. Las unidades con una capacidad de 211 caballos en el sedán y 258 caballos en el convertible estaban equipadas con una instalación híbrida, mientras que para el coupé el mismo motor de 258 caballos no ofrecía una versión híbrida. El siguiente motor de 2 litros, el M264 DS20 AL, se instaló en sedanes y coupés con ambas opciones de propulsión. Además, el coupé podría venir con instalación híbrida y tracción total. El motor más potente de 3 litros, M276 de 30 AL, también era exclusivo de las berlinas y coupés. Todos estos coches venían con tracción total y el motor en sí se presentaba en 3 opciones de potencia. La opción más potente está dirigida a la versión Sport AMG, estos coches también tenían tracción total, y la versión AMG más común era el M256 E30DH la G de 3 litros con instalación híbrida, sedanes, coupés y descapotables. Pero no había ninguna camioneta AMG. Además, para la berlina AMG también estaba reservado un V8 de 4 litros con una capacidad de 571,612 caballos. Los supersedanes con motores V8 se convirtieron en los únicos automóviles equipados con la caja de cambios AMG Speed Shift DCT. Todos los demás automóviles estaban equipados sin una transmisión automática alternativa de 9 velocidades de diseño propio de Mercedes. Sin embargo, debemos admitir que la caja de cambios AMG Speed Shift es esencialmente la misma transmisión automática solo que sin convertidor de par. En los coches deportivos, su lugar lo ocupa un doble embrague y embrague. El problema más típico de un motor diésel de 4 cilindros es el fallo de los balancines del mecanismo de distribución de gas. Además, en recorridos relativamente cortos de 130 a 140.000 kilómetros. Si se demora en eliminar este mal funcionamiento, no se pueden evitar reparaciones serias con el reemplazo de balancines, árboles de levas y bancadas, porque los balancines defectuosos desgastan activamente las levas del árbol de levas. Entonces todo este polvo metálico se esparce por el sistema de aceite. Y en el peor de los casos, el colector de admisión de plástico también se quemará debido a una violación de la purga del cilindro. Aunque en la etapa inicial solo puede salirse con la suya reemplazando los balancines de rodillos y los compensadores hidráulicos desgastados. Debido al combustible de baja calidad y a los atascos de tráfico, las válvulas y los canales de admisión se obstruyen con hollín, lo que también se ve agravado por la rápida obstrucción de los inyectores. En este caso, el motor puede comportarse de manera diferente, en algunos casos se para, en otros casos simplemente rechaza el control y, en tercer lugar, ambos ocurren con una disminución notable en las características de potencia. Las dolencias del motor OM 656 son idénticas a las del motor 654.
También sufre el desgaste de los balancines y la mala calidad del combustible. Sin embargo, lo más trágico para él es el problema con el sistema de carrera de válvulas. El árbol de levas controlado por el sistema de escape queda inutilizable, en cuyas levas se pueden formar raspaduras y los balancines pueden dañarse. Para eliminar el defecto, será necesario cambiar el árbol de levas de escape y todos los balancines de rodillos. Además, puede ser necesario sustituir los electroimanes que mueven las levas de los accionamientos. Un momento no menos molesto, identificado en una gran cantidad de automóviles, fue la entrada de anticongelante en el sistema de vacío, lo que provocó que el automóvil perdiera potencia y la turbina se apagara por completo. Y todo esto podría suceder con kilometrajes completamente diferentes, por ejemplo, de 10.000 kilómetros o más debido a daños en la membrana de la bomba tándem. Los distribuidores reemplazaron la unidad en garantía, pero aquellos que no tuvieron tiempo de hacerlo durante el periodo de garantía tendrán que pagar una cantidad decente por las reparaciones, ya que durante el trabajo tendrán que desmontar casi la mitad del motor. El tercer motor diésel, el OM 642, no es tan joven como sus hermanos, se instala en los automóviles desde mediados de la década de 2000, por lo que hace tiempo que se curó de las enfermedades infantiles. Ahora se le describe como uno de los fabricantes de diésel más fiables de su gama. Sin embargo, se caracteriza por algunos momentos que pueden estropear la impresión. Se trata de una varilla de plástico rota de las aletas de turbulencia de la admisión. Para que duren más es necesario limpiar completamente el sistema de admisión y el sistema de ventilación del cárter al menos una vez cada 100.000 kilómetros, pues debido a los depósitos acumulados los amortiguadores comienzan a atascarse. Después de lo cual un potente actuador interrumpe su accionamiento. Además, la contaminación severa también es perjudicial para el sistema de cambio de geometría del turbocompresor, que a su vez, en circunstancias favorables, está listo para recorrer hasta 300.000 kilómetros. Pero prepárate para cambiar los inyectores cada 150 a 170.000 kilómetros. El problema más conocido del motor de gasolina M274, que no pasó por alto el quinto K, es el desplazamiento de los discos de impulso, o los llamados anillos prensados sobre los árboles de levas. Este problema progresa con el tiempo, tardando más en arrancar el motor hasta que se niega por completo a arrancar. La reparación implicará una sustitución seria de los árboles de levas, por lo que también es lógico actualizar la cadena con todos los consumibles, pues dura un máximo de 150.000 kilómetros. Los termostatos y las bombas de rendimiento variable no son famosos por su fiabilidad, en las que el actuador comienza a atascarse debido a los depósitos de suciedad. Por lo tanto, al conducir más de 100.000 kilómetros, es necesario controlar cuidadosamente la temperatura del refrigerante y, si hay un aumento brusco frecuente, tomar medidas porque debido al sobrecalentamiento frecuente, la culata puede moverse. El motor 276 también se caracteriza por el desplazamiento de los discos de impulso. Sin embargo, un problema más común es el desgaste de los acoplamientos de las fases del rotor, causado por el chirrido del mecanismo de bloqueo interno. Lo que se vuelve inutilizable se puede reconocer por el molesto y característico crujido que se produce al arrancar el motor frío. Después de unos 3 segundos, a medida que los canales de aceite y las cavidades del acoplamiento se llenan de aceite, el crujido desaparece. Por lo general, puede limitarse a reemplazar solo el acoplamiento desgastado, pero al solucionar problemas, es lógico reemplazar todo el conjunto de acoplamientos a la vez para que no tengas que volver a complicarte más tarde. Y se sabe muy poco sobre el jovencísimo motor M264, que apareció recién en 2018. Aunque Internet ya está lleno de recomendaciones para llenarlo con gasolina de octanaje 98, los usuarios también se quejan de una pequeña fuga de aceite que se presenta durante viajes largos a altas velocidades. Aparece un mensaje sobre depósitos de carbón en las válvulas de admisión, flotando. Velocidades del motor y problemas con la bomba eléctrica, pero algunos es imposible decir si son sistemáticos o generalizados. La transmisión automática de 9 velocidades es una de las unidades modernas más robustas.
No hay quejas serias al respecto, excepto que a veces se escuchan quejas sobre la insuficiencia de los cambios de marcha. Aunque la mayoría de las veces esta insuficiencia se debe a un mantenimiento inadecuado de la caja. Esta transmisión es extremadamente exigente con la pureza del aceite, que debe cambiarse cada 50 a 60.000 kilómetros. Utiliza un fluido que cumple con la especificación Mercedes-Benz 236.17. El procedimiento de reemplazo implica instalar una bandeja nueva con filtros incorporados, pernos nuevos, así como tubos y tapones de drenaje nuevos. Naturalmente, después de retirar la paleta vieja, es necesario examinar el sedimento que queda en ella, si hay partículas grandes de metal o plástico, exceso de suspensión de metal o olor a quemado. Entonces es mejor enviar dicha caja para solucionar el problema. En cuanto a la suspensión Mercedes clase E, la típica suspensión promedio, sus componentes principales requieren reemplazo después de 80 a 100.000 kilómetros. A la hora de elegir un clase E anterior al restyling, tampoco olvidamos que estos coches participaron en empresas de retirada de vehículos. Así, en diciembre de 1920, los automóviles fueron llamados a los concesionarios porque, como resultado de procesos electroquímicos, surgieron conexiones conductoras en el panel protector del motor. Los militares modificaron el neumático y tendieron un cable eléctrico separado. Un poco antes, en agosto del mismo año, surgió la preocupación por la ejecución incorrecta de la conexión atornillada de los oleoductos de entrada y salida del turbocompresor. Estas uniones atornilladas en los automóviles fueron revisadas y, si fue necesario, modificadas en varios automóviles. El material elastomérico de la línea de suministro de aceite del turbocompresor no cumplía con las especificaciones, por lo que también se verificará la empresa de retirada durante la cual se reemplazó. Pero lo más desagradable quedó claro en 2019, resultó que podían aparecer grietas en las tuercas de seguridad del mecanismo de dirección, como resultado de lo cual la tuerca se rompió y el mecanismo de dirección se bloqueó bajo la influencia de altas fuerzas laterales. Para evitar problemas, los distribuidores revisaron y reemplazaron la dirección asistida eléctrica. Pero no hubo ninguna empresa que retirara los embellecedores decorativos metálicos de los umbrales de las puertas, aunque en muchos coches no se caían con regularidad. A pesar de todo lo anterior, el Mercedes clase E de quinta generación no es tan mala opción en términos de confiabilidad, si el automóvil fue atendido a tiempo y no escatimó en la calidad de los consumibles, entonces este alemán no debería preocuparse por averías frecuentes. Pero un servicio de calidad en las condiciones actuales no será barato. Por no hablar de las reparaciones.